Bienvenidos a su canal Sacerdotes de Sadok. Y bueno, antes de nada, queremos recordar a quienes nos sintonizan que este espacio de investigación histórica y de análisis de fuentes originales pues se mantiene vivo gracias a vuestro respaldo continuo. Claro, es que sin ese apoyo sería imposible. Exacto. Así que, para que este proyecto de excavación textual siga adelante, la invitación a apoyar económicamente la iniciativa está como siempre abierta. Toda contribución nos permite seguir desenterrando estas piezas del pasado y, bueno, mantener una labor de escrutinio que desafía las lecturas superficiales, porque, madre mía, el tema que ponemos hoy sobre la mesa es tela. Ya te digo, es de los que cambian paradigmas por completo. Totalmente. Porque, a ver, hoy hacemos una inmersión profunda basada en el guión de un documental fascinante sobre el texto de Hebreos 10:25. Nuestra misión hoy es descubrir cómo este antiguo papiro, que, bueno, a menudo se ha visto como un simple consejo religioso, era en realidad un manual de resistencia. Un manual de supervivencia, literalmente. Eso es, un manual de supervivencia durante el brutal asedio de Jerusalén entre los años 66 y 70 después de Cristo. Porque claro, en esa época, faltar a una reunión semanal no era, no sé, un síntoma de desinterés, era un acto de deserción militar. Sí, castigado con la muerte social y muy probablemente física. Es que es imprescindible calibrar la magnitud de ese escenario para entender la mecánica del texto. O sea, hay que despojarse por completo de esta visión pacífica de las lecturas modernas e instalarse en la pura brutalidad del primer siglo. Claro, es que no era un retiro espiritual, precisamente. Para nada. De hecho, la escena inicial del guión documental nos sitúa en Judea de una manera muy gráfica. Imagínate el sonido constante de metales chocando, las marchas militares de fondo y el reloj de arena, bueno, más bien una clepsidra, un reloj de agua romano, goteando implacablemente, marcando el tiempo de una ciudad que está literalmente condenada. Qué agobio, de verdad. Es que las legiones romanas de Tito no estaban simplemente acampando, estrechaban un cerco de asfixia. Construyeron un muro de circunvalación de madera y piedra, rodeando todo para que nadie entrara ni saliera. El hambre era su arma principal. Y el ambiente, o sea, el aire, era denso, lleno de humo, de polvo de piedra. Era el colapso absoluto de la sociedad. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque el nivel de presión psicológica que genera un asedio de esa naturaleza obliga a replantear cualquier comportamiento humano. Dentro de esos muros a punto de ceder, tenemos a una pequeña comunidad de judeocristianos que no solo lucha contra el hambre o contra el asedio en sí. Luchan contra algo mucho más insidioso. Exacto. Luchan contra la tentación biológica de desaparecer entre las sombras, de salvarse uno mismo y olvidarse del resto. Y para entender por qué Hebreos 10:25 trata esto como un asunto de vida o muerte, no podemos quedarnos en la superficie. Hay que ir al texto original en griego a la luz de las velas de la época. Es que el vocabulario que usa el autor es una pasada. No usa términos litúrgicos o religiosos suaves. Usa una palabra con una inmensa carga militar. El término exacto en el papiro es encataleipontes. Encataleipontes. Suena contundente ya de por sí. Y lo es un artefacto lingüístico súper preciso. Mira, si lo descomponemos, empieza con el prefijo en, que denota, estar en medio de la crisis, inmersión total. Y a eso se le suma la raíz leipo, que es abandonar o dejar atrás. O sea, dejar a alguien tirado en el peor momento posible. Eso es. Pero en el contexto del Imperio Romano, no es alguien que se olvida de ir a tomar algo con los amigos. Es el término clínico y marcial para un soldado que, en pleno combate y frente al miedo a los romanos, coge su escudo, lo tira al suelo y huye. Una deserción en toda regla. Claro, a ver, para que nos entendamos, no estamos hablando de cancelar una cena con amigos en el último minuto. Esto equivale a abandonar a tu batallón en la trinchera mientras llueve fuego enemigo. Es que, si lo piensas, en una formación de escudo romana o en una falange, tu escudo protege al compañero de al lado. Exactamente. Si tú tiras tu escudo y sales corriendo, abres una brecha. Y por ahí entra el enemigo y masacra a todos. Es brutal. Pero tengo que lanzarte una pregunta aquí. Porque, a ver, considerando este terror visceral a las legiones romanas, que eran una picadora de carne, ¿la tentación de desertar era puramente un instinto físico de supervivencia? ¿O implicaba también una crisis de identidad profunda frente a toda esta presión de la guerra? Lo fascinante aquí
Es que el autor está llamando a filas a soldados espirituales. Porque, a ver, aislarse podía parecer la mejor estrategia biológica, o sea, esconderse en un rincón y no llamar la atención. Pero el autor diagnostica que eso es una sentencia de muerte diferida. ¿Por qué? Si no te ven, no te matan. No. Bueno, es una teoría. Pero en una ciudad sitiada, aislarse significa que cortas tus lazos. Y el aislamiento disuelve tu identidad. Sin la comunidad, pierdes el apoyo mutuo, el racionamiento de comida, la salud mental. Antes de que un romano te atraviese con una espada, el hecho de desertar ya te ha provocado una muerte social. Te rompes por dentro. Madre mía, es que eso cambia el paradigma por completo. Si abandonar la trinchera es una deserción mortal que te destruye psicológicamente, la pregunta lógica es, bueno, ¿dónde estaba la fortaleza de esta gente? ¿Dónde se escondían? Claro, y es el gran dilema. Porque recordemos, el segundo templo, que era el centro del universo judío, ya estaba empezando a arder o a punto de caer. La infraestructura oficial se desmoronaba. Y aquí me llama la atención el texto, porque en lugar de usar la palabra normal para referirse a la iglesia, que sería eclesia, usan un término súper raro, verajafead. Sí, sí. Usan episinagoge. Es rarísimo. Y fíjate, es la clave de todo. Eclesia era la asamblea común, pero aquí le meten el prefijo epi a la palabra sinagoga. Es como decir una asamblea adicional o una sinagoga superpuesta. Una reunión paralela, digamos. Exacto. Y la razón es pura política de guerra. Hay que entender que la sinagoga oficial, las instituciones de dentro de los muros, estaban bajo el control total de los celotes, que eran, bueno, nacionalistas insurgentes radicales. Extremistas puros y duros. Totalmente. Para ellos, cualquiera que no quisiera luchar a muerte contra Roma era un traidor. De hecho, quemaron las reservas de comida de la ciudad para obligar a la gente a pelear. Así que estas pequeñas reuniones cristianas se hacían en habitaciones oscuras, a escondidas, evitando las patrullas romanas y a los celotes. Era el único lugar donde su verdadera identidad sobrevivía. Dejar de reunirse era perder ese refugio. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si la sinagoga principal estaba tomada por celotes armados y radicales, ¿no convertía esta asamblea adicional, esta episinagoge, a los creyentes en un blanco doble? O sea, por un lado tienes a los romanos asediándote por fuera y por otro, a los celotes que te ven como un traidor por dentro. Es que era un sándwich mortal, literalmente. Es como mantener un búnker secreto de disidentes mientras la resistencia oficial ya ha declarado la guerra total. Es una locura. ¿Cómo justificaban ese riesgo? Pues es una observación clave. Y la respuesta es la logística de la supervivencia. Sí, operaban bajo una amenaza doble brutal. Pero el riesgo de estar aislado era matemáticamente peor. Imagínate un arco romano de piedra. Ajá, de esos que distribuyen el peso. Exacto. Cada persona en esa comunidad clandestina era un sillar, una piedra del arco. La presión de la guerra amenazaba con aplastar a cada individuo por separado. Pero al estar juntos en esta asamblea adicional, en la episinagoge, el peso se distribuía. Ya, claro, se sostenían unos a otros. Eso es. Si alguien desertaba por miedo a los romanos o a los celotes, dejaba un hueco en el arco. Y ese hueco debilitaba todo el sistema de reparto de comida, el cuidado de los enfermos y la moral. No aislarse era una necesidad absoluta. Era pura supervivencia logística. ¡Qué fuerte! Y claro, esa sensación de doble asedio, de tener los muros cerrándose por todos lados, le da un sentido escalofriante a la frase con la que cierra el versículo, ¿no? Esa que dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Uf, es que esa frase pone los pelos de punta si conoces el contexto. Normalmente la gente lee eso y piensa en el fin del mundo, ¿verdad? Sí, lo leen como algo teológico o abstracto. Pero te propongo un ejercicio. Imagínate que estamos en el Monte de los Olivos, mirando hacia abajo, hacia Jerusalén en ese momento. Para los lectores originales de esa carta, aquel día no era una profecía distante o el fin del universo. Era literalmente el año 70 después de Cristo. El fin de su mundo. Exacto. Eran las catapultas romanas destrozando los muros de su ciudad. Y fíjate en el verbo que usa el texto original en griego, blepete, que se traduce como veis. No era una visión espiritual o mística. O sea, no era imaginario. Experiencia completamente sensorial. Podían oler el humo negro, ese humo de azufre subiendo de las murallas. Podían oír los gritos de la batalla, el crujir de la piedra.
Estaba pasando delante de sus ojos. La destrucción de su antiguo sistema era inminente, y la única forma de sobrevivir al juicio que estaba cayendo sobre la ciudad era mantenerse unidos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque, a ver, siempre se ha leído esto como una metáfora, un consejo de, no sé, ve a tus reuniones semanales, pórtate bien, pero saber que el verbo blepete implicaba ver el humo real, escuchar los gritos de la gente muriendo, cambia todo. O sea, ¿cómo altera esta lectura tan cruda, tan literal, la forma en que la gente moderna debería interpretar la resistencia frente a las crisis de hoy en día? Pues si conectamos esto con el panorama general, la implicación es enorme. Históricamente hemos idealizado al lobo solitario, ¿verdad? Esa idea de que el individuo fuerte sobrevive solo en la montaña frente al apocalipsis. Sí, el típico superviviente de película. Exacto. Pero este documento pulveriza ese mito. Nos dice que cuando las instituciones que conoces colapsan, y el colapso es una constante en la historia, aislarse es un suicidio. El mayor acto de rebeldía y de resistencia frente a una crisis aguda no es esconderse solo, es comprometerse radicalmente con tu comunidad. Mantenerse unidos cuando el instinto animal te grita que salgas corriendo. Eso es lo que garantiza que tu identidad sobreviva. Es que es alucinante, de verdad. Recapitular esto es necesario. Hemos pasado de ver Hebreos 10:25 como no sé, un manual de asistencia a reuniones, a descubrir que es un verdadero manual de resistencia en tiempos de guerra. Un grito desesperado a no desertar de la trinchera cuando el mundo que conocemos se hace pedazos. Es un cambio de perspectiva brutal. Desde luego. Es la historia cobrando vida. Y por esto mismo, quiero recordar a quienes nos escuchan la importancia de cuestionar y de mirar siempre el contexto histórico original de los textos que a veces damos por sentados. Y claro, invitarles nuevamente a apoyar este proyecto de investigación de sacerdotes de Sadoc, porque es gracias a vosotros que podemos hacer estas inmersiones y sacar a la luz estas verdades. Pero, antes de irnos, sé que tienes algo más bajo la manga, un pensamiento final para dejarnos dándolo vueltas al tema. Sí, tengo un detalle final que es telita. A ver, hemos hablado mucho de las catapultas y de los muros cayendo, pero si miras los registros históricos y legales del primer siglo, resulta que la palabra catalepsio, la de desertar, no solo se usaba en lo militar. Ah, ¿no? ¿Y dónde más se usaba? Se usaba en los juicios de la época para describir a alguien que abandona a un amigo que se enfrenta a la pena de muerte. Ostras. Sí, así que la próxima vez que piensen en esta pequeña comunidad escondida en la oscuridad, pregúntense algo. Más allá de los romanos fuera, ¿qué juicios legales clandestinos, qué purgas mortales y traiciones internas estaban ocurriendo en las sombras, obligándolos a prometer no abandonarse uno al otro frente al verdugo? Madre mía. Menudo panorama para despedir el programa. Eso sí que es resistencia. Nos escuchamos en la próxima entrega.